Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Posgrado. Maestría en Educación Deportiva. Asignatura: Sistema Neuroendocrino y Neuromuscular. Catedrático: Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. Título del trabajo: 2021. Recomendaciones clínicas para la práctica del deporte en personas con diabetes mellitus. Maestrante: Pedro David García Sánchez. Recomendaciones para la práctica del deporte en pacientes con diabetes mellitus. Primeramente, tiene que haber una evaluación médica previa al ejercicio. Establecer objetivos, tener un plan de cuidados de la diabetes mellitus y obviamente un examen médico. Cuando se detecta un paciente con diagnóstico de diabetes mellitus, se debe empezar a tomar las medidas necesarias. Los objetivos básicos: primeramente, asegurar la ingesta de macronutrientes y micronutrientes. Tener un mantenimiento equilibrado de glucógeno y un balance hidroelectrolítico. Se recomienda hacer una evaluación previa al ejercicio a personas primeramente mayores de 35 años, mayores de 25 años y diabetes mellitus tipo 2, diagnosticada hace más de 10 años. También personas mayores de 25 años y diabetes mellitus 1, tipo 1, diagnosticada hace más de 25 años. Presencia de factores de riesgo: enfermedades cardiovasculares, enfermedad vascular periférica y neuropatía autonómica, que es lo que altera la termorregulación. Vámonos directamente con lo que es el entrenamiento. Primeramente, el calentamiento debe de ser corto y de baja intensidad. Sobre la parte del ejercicio, debe ser paulatino, debe de ir de menos a más. La parte del estiramiento se debe dedicar más tiempo, puesto que esto nos va a ayudar a la recuperación. Y por último, evaluar la evolución. Pues la evaluación debe de ser exhaustiva para esta parte. La diabetes tiene un impacto en el control metabólico. El ejercicio incrementa la captación muscular de la glucosa. Las recomendaciones: llevar un plan de entrenamiento HIIT, que está basado en los intervalos de alta intensidad. Y este tipo de entrenamiento se hace por periodos de no más de 20 minutos, o sea, son periodos cortos. La ingesta de macronutrientes. No existe una distribución ideal, por así decirlo, de macronutrientes para el deportista con diabetes mellitus. Es necesario emplear ecuaciones predictivas de gasto calórico para calcular necesidades de macronutrientes. Estamos hablando de los carbohidratos, las proteínas, las grasas, entre otros. La ingesta de micronutrientes se aconseja asegurar el aporte de vitaminas del grupo B, ya que el déficit de vitamina B12 disminuye el rendimiento del atleta. Otros micronutrientes que se recomiendan son el hierro, el calcio y la vitamina D, entre otros. Hidratación en pacientes con diabetes mellitus. Número 1. Tiene que darse 1 hora previa al ejercicio. Número 2. Mantener hidratación durante el ejercicio. Y número 3. Tener la precaución de seguirse hidratando después del ejercicio, ya que no atender estas indicaciones, pues podemos llegar a la hipoglucemia. En deportistas de competencia, tienen que hacer reposición de glucógeno de 1 a 1.5 gramos por kilogramo, así como hidratos de carbono durante las primeras 2 horas después de hacer ejercicio. Algunas recomendaciones: primeramente, pues tomar bebidas isotónicas, reposición de iones, que esto viene siendo aproximadamente 1 litro por
por hora. Productos que encontramos en el mercado para hidratarse. Primeramente tenemos las bebidas isotónicas. Estas son útiles en la práctica del ejercicio superior a 60 minutos. También tenemos los lácteos. Estos son útiles para la recuperación y prevención de la hipoglucemia. Y bueno, pues también se recomienda evitar las bebidas refrescantes, las sodas, los refrescos y las bebidas energéticas. Esto es con respecto a la hidratación. ¿Qué tan útil es el MID? O sea, el monitoreo de los índices de glucosa. Bueno, pues primeramente tenemos que es una herramienta útil para hacer ejercicio, pero la imprecisión hace de este implemento muy poco fiable. El ejercicio aeróbico en pacientes con diabetes mellitus. Reducir insulina basal previa a ese día en un 20%. La insulina prepandial debe ser de 1 a 3 horas antes del ejercicio, el cual debe ser de duración corta, máximo media hora. Los fármacos, vamos a hablar de los fármacos no insulínicos. Este tipo de fármacos se administra en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ya que los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, los fármacos no insulínicos no están autorizados para hacer uso de ellos. La metformina no produce hipoglucemia al realizar ejercicio físico. Y la pioglitazona es un fármaco que aumenta la sensibilidad periférica a la insulina, pero no estimula su liberación. La hipoglucemia. ¿Qué es la hipoglucemia? Hay una disminución de la cantidad normal de glucosa en la sangre, produce mareos, temblores y cefalia, entre otros síntomas. En pacientes con diabetes mellitus, los fármacos que aumentan la secreción endógena de insulina son los que asocian mayor riesgo de hipoglucemia. Nota: la hipoglucemia es la complicación metabólica más frecuente en el paciente con diabetes mellitus y que realiza ejercicio físico. Pautas para el entrenamiento en pacientes con diabetes mellitus. El entrenamiento de una persona con DM es dual y va en paralelo. Por un lado, el entrenamiento físico y por otro lado, la educación diabetológica para minimizar el riesgo de disglucemia. Situaciones en las cuales no se debe hacer ejercicio en personas con DM. Primeramente, no se debe hacer ejercicio si no hay una evaluación médica previa al ejercicio. También en personas de la tercera edad, personas frágiles, personas que consuman fármacos que inducen a la hipoglucemia. Este tipo de personas no deben de hacer ejercicio o no deben de empezar a hacer ejercicio. También, si no tienen su equipo a la mano, como lo son los medidores, los inyectores, etc. Si consumen fármacos no insulínicos que producen hipoglucemia, también. Si no sabe identificar una hipoglucemia y no sabe cómo tratarla, debe evitar empezar a hacer ejercicio. Si ha presentado hipoglucemia de 24 a 48 horas y hasta 6 meses previos, debe evitar hacer ejercicio. Algunas situaciones en las cuales no se debe hacer ejercicio en personas con diabetes mellitus. Si tiene una enfermedad aguda intercurrente, si tiene glucemia muy elevada y si la persona presenta cetonemia, que es el nivel elevado de cuerpos cetónicos. Las fases del entrenamiento. Primeramente, el calentamiento, como ya decíamos anteriormente, debe ser corto y de baja intensidad. Otra fase del entrenamiento es el núcleo del entrenamiento. Checar la intensidad y en base a ello monitorear los resultados. Tercera fase es la vuelta a la calma. Es la fase de afloje, disminuir la intensidad es prioridad en esta fase.
Y por último, la fase de estiramientos. A esta fase hay que dedicarle más tiempo para una mejor recuperación. Valoraciones en el núcleo del entrenamiento. Primeramente, verificar la intensidad del entrenamiento, monitorear la glucemia de forma periódica, iniciar entrenamiento de menos a más. Valoración al término del ejercicio. Primeramente, monitorear la glucemia después del ejercicio. Esto es indispensable. Toma de decisiones después del entrenamiento, lo que es la toma de insulina, lo que son las dosis, etc. Y con esto recalcular las necesidades para el próximo entrenamiento. Esto nos va a dar la pauta para poder seguir haciendo ejercicio. Progresión del entrenamiento en pacientes con diabetes mellitus. El entrenamiento en pacientes con DM debe ser paulatino para disminuir los riesgos de lesiones y disglucemia. Buscar lo que al final la Organización Mundial de la Salud busca, que es tener una actividad física un mínimo de 150 minutos por semana. Deportes en concreto en pacientes con diabetes mellitus. Vamos a empezar con el buceo. Los peligros potenciales son predisposición a enfermedad descompresiva, la hipoglucemia se percibe menos que en la superficie y por supuesto hay un riesgo de ahogamiento. Recomendaciones: estar tomando fármacos orales con insulina, no haber tenido episodios de hipoglucemia en el último año y la inmersión no debe superar los 25 metros de profundidad. Hacer una inmersión no mayor a 60 minutos es indispensable. Evitar lugares confinados, por ejemplo, cuevas, cenotes, etc. Y llevar siempre un compañero que no padezca diabetes mellitus. Esto es una recomendación pues para que no haya complicaciones durante la práctica. Pasamos ahora a lo que es el alpinismo. No hay datos que contraindiquen el alpinismo en pacientes con diabetes mellitus. Hay mayor riesgo de deshidratación, eso sí, hay hipotermia y congelamiento con las alturas a las que se expone los sujetos con DM. Vamos ahora con los navegantes de vela. Deben ir siempre acompañados por personas que no padezcan DM y deben prevenir la hipoglucemia. El acompañante debe conocer los procesos de administración de glucagón por si llega a ser necesario. Vamos ahora con los fondistas. Consideramos a los fondistas a las personas que son corredores de alto kilometraje, esquiadores, ciclistas. Se consideran deportes prolongados con riesgos de hipoglucemia por su alto rendimiento. Hay deshidratación, golpe de calor e hipotermia. Vamos ahora con los nadadores. Se debe prevenir la hipoglucemia, conlleva un ahogamiento obviamente, y si se va a nadar por más de media hora, se aconseja consumir suplementos. Vamos ahora con las recomendaciones, primeramente con el buceo. Hay que medir la glucemia y partir de 180 miligramos por decilitro. En el alpinismo se recomienda no disminuir la dosis de fármacos, siempre mantener elevada la hidratación y usar extrema protección al frío. En los fondistas la recomendación es tener una buena hidratación, usar suplementos, prevenir el golpe de calor. Ellos se exponen demasiado por periodos muy prolongados, entonces es muy importante los suplementos y la buena hidratación. Los navegantes de vela. La recomendación para el navegante no es solo salir a entrenar solo y tomar suplementos. Para el nadador, en el nadador la glucemia debe ser medida en 180 miligramos por decilitros y se debe interrumpir si hay sospecha de hipoglucemia, ya que el ejercicio que ellos realizan pues es de alto impacto.
Aspectos generales en pacientes con diabetes mellitus. Las personas que están diagnosticadas con diabetes mellitus tipo 1 tienen respuestas exageradas a las lesiones. Un mal control metabólico tiene mayor riesgo de infección y hay una mala cicatrización en las heridas, por ende mayor riesgo en las fracturas.